Vale, Bien, ya se está grabando, ya se ¿de está acuerdo? grabando. El evento se está grabando, ¿de acuerdo? Pues Venga, pues saludo a todos. empiezo directamente. Bien, buenas tardes. Eh, Vamos a comenzar esta segunda actividad del curso académico del instituto, que como bien recuerdan la mayoría de ustedes, pues lo comenzamos con la primera actuación de la doctora Margarita del Val el día 29 del mes pasado, con el tema que nos dio acerca de inmunología de la pandemia. Pero efectivamente vamos a empezar esta primera mesa del ciclo de actividades que ha organizado el Instituto de Estudios Jienenses acerca de la repercusión, las consecuencias que la pandemia está teniendo sobre la provincia en sus muy diversos aspectos. Antes de empezar, sí, una pequeña mínima norma, pero que sí deben ustedes contemplar. La primera de ellas es que el audio del ordenador debe estar apagado para que no se con otras intervenciones y decirles que al final contestaremos a las preguntas que surjan y que ustedes pueden manifestar a través del chat. Directamente iremos al chat y veremos las preguntas que formulan, pero las discutiremos todas, las contestaremos todas al final de las 3 intervenciones que tendremos a lo largo de la mesa. Sí quiero empezar la mesa muy sinceramente haciendo un reconocimiento expreso a todos los profesionales, fundamentalmente a los sanitarios, pero por supuesto a todos los demás y a los no sanitarios, un reconocimiento por la lucha diaria contra la pandemia y por preservar la salud de todos nuestros conciudadanos. El decir reconocimiento, el decir agradecimiento, incluso pues admiración, yo creo que son calificativos que expresan lo que todos sentimos hacia este colectivo o hacia estos colectivos de profesionales. Y antes de empezar, sí quiero hacer algunas consideraciones que tienen que ver con la pandemia. Ella me viene a la cabeza 3 consideraciones. La primera de ellas es la sobresaturación de información. La sobresaturación de información por medios de comunicación, por todos los medios de comunicación, televisión, diarios, por supuesto por las redes sociales, el que algunos están denominando la infodemia, que va a mano de la pandemia. Para darnos cuenta de ello, pues no hay más que hacer una muy simple entrada en Google. Todos nos metemos en Google todos los días y veremos si buscamos por COVID-19, que nos aparece nada menos que 6 billones con B de entradas. Hoy día la actividad que se desarrolla consecuencia de la pandemia ha hecho que todo el mundo entre a lo que es la actividad de una UCI, la actividad de un quirófano con todas sus características en los tiempos que corren. Todo el mundo sabe de cómo funciona el coronavirus o puede saberlo. Todo el mundo sabe la evolución de la inmunoglobulina, aparece antes, cuando aparece la IgG, cuando aparece la IgM y por supuesto está todo el mundo al tanto de las posibles vacunas que saldrán en un futuro y ahora a lo largo de la mesa lo valoraremos. Evidentemente es bueno, pero creo que debemos discriminar las fuentes de información e informarnos por estas fuentes de información fiables y, por supuesto, desde el punto de vista científico. La segunda consideración que quiero hacer, también muy breve, el COVID no ha cambiado la vida, no ha cambiado la vida en la forma de relacionarnos. Internet se ha adueñado del mundo y ha hecho que pasemos a actividades no presenciales, de todo tipo. Hoy día, actividades formativas, de sociedades científicas, de empresas, de los muy distintos estamentos, a través de Internet. Por supuesto, se acabaron las reuniones presenciales, pues todas las reuniones de todo tipo, científicas, no científicas y demás, se desarrollan a través de videoconferencias e incluso pues se desarrollan macrocongresos con miles de participantes y todo esto a través de las redes.
Yo creo que todo esto nos va a hacer, como bien les pongo en la diapositiva, reevaluar, replantearnos la necesidad de la presencialidad. Y esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Las pongo encima de la mesa para después poder comentarlas. Pero sin duda, creo que la digitalización en la cual estamos inmersos, gracias, entre comillas, a la pandemia, es irreversible. Esto no tiene vuelta atrás. Y el tercer punto, finalmente, que sí me viene a la cabeza al hablar de la pandemia, es la enorme importancia del impacto en el personal sanitario. Les muestro una portada del Time de hace algunas semanas. Creo que realmente es importante, pero esto lo hemos visto, no hay que irse al Time, lo vemos en cualquier UCI de nuestros hospitales. Y las consecuencias no han sido o no están siendo solamente físicas de agotamiento, de cansancio, de algunas lesiones que se acaban curando y demás, sino que las consecuencias del sanitario en su conjunto son psicológicas. Esto nos puede resumir un poco qué dicen los sanitarios desde el punto de vista psicológico cuando se pasan horas, días, un día detrás de otro, atendiendo pacientes que se mueren o pacientes que quedan con muchas secuelas. Y ahí podríamos leer muy despacio, pues aparte del cansancio, el miedo que sienten, la incertidumbre en qué va a pasar, la preocupación, angustia, ansiedad, el riesgo a contagiarse, estados depresivos, sin duda ninguna, el miedo a la muerte, porque están viendo que los pacientes que atienden se mueren, el miedo a contagiar a la familia, y esto es trascendental, y es casi lo primero que todo el mundo dice. A la vez que esto, podemos leer que también dicen que tienen indignación, que tienen indefensión en ocasiones, que han tenido inseguridad en ocasiones y sobre todo la situación de estrés. En contraposición a todo esto, muchos de ellos manifiestan el sentido de la responsabilidad, de la solidaridad, de la empatía, de la esperanza. Todo eso se puede leer ahí, del compromiso con el sistema sanitario, etcétera, etcétera. A modo de recordatorio, muy brevemente, hace 4 días, los profesionales sanitarios con COVID positivo a nivel nacional asciende casi a 80.000 sanitarios contagiados, de los cuales hasta el mes de junio, y estábamos todavía en medio de las 2 olas famosas, pues ya habían fallecido 63. Y por otro lado, también de hace algunos días, 91 profesionales sanitarios murieron por el coronavirus. Yo sí quiero decir algo que siempre he pensado, no son héroes, no somos héroes, ni mucho menos. Yo creo que son y somos profesionales entregados, como siempre, lo que pasa es que los tiempos ahora son más difíciles, entregados a preservar y a potenciar la salud de los pacientes. Antes también nos contagiábamos de la gripe, del SIDA y de otras enfermedades infecciosas. Esta es especialmente seria, sin duda ninguna. Y les recuerdo muy brevemente cómo empieza todo esto. Nada menos que para empezar el año, el 31 de diciembre, la Comisión Municipal de Sanidad de la provincia de Hubei, en China, informa 27 casos de neumonía en un mercado de abasto donde había animales vivos y demás. Bueno, informan de que ocurre esto y no saben por qué, pero solo 7 días más tarde ya identifican al virus. Identifican un nuevo tipo de virus, de los coronavirus, al que denominan SARS-CoV-2, que es el que nos trae de cabeza. Muy pocos días más tarde averiguan las secuencias genéticas del virus y esto ha sido determinante. Lo hicieron enseguida, lo hicieron en nada, en 2 semanas, en menos de 2 semanas. El Comité de Emergencia a final del mes de enero del Reglamento Sanitario Internacional declara la emergencia de salud pública internacional. Y la OMS incluso el día 11 de marzo, 2 semanas más tarde, declara que esto efectivamente es una pandemia. En nuestro país, 14 de marzo, primer estado de alarma, 25 de octubre, segundo estado de alarma, y ahí estamos, en medio del segundo estado de alarma y con una situación, pues francamente, preocupante, muy preocupante. Para resumir la preocupación, yo solamente le voy a poner 2 diapositivas. Una de ellas, pongo estadísticas de la Universidad de Johns Hopkins, no por nada en especial, sino porque las nuestras tienen un pelín más de retraso. Pero estas son de la fecha de ayer. Y a fecha de ayer, a nivel global, mundial, tenemos casi los 55 millones de contagios. Hay más de 1.320.000 muertos a nivel mundial
y la curva, como ven en la zona de abajo a la derecha, de casos sumatorios, acumulativos, está en clara ascensión. Finalmente, a nivel nuestro, a nivel nacional, en esta misma pantalla, en esta misma plataforma de la Johns Hopkins, vemos que a nivel nacional tenemos casi 1,5 millones de contagios, tenemos casi 41.000 fallecimientos, y a nivel de Andalucía, que está el recuadrito pequeño en medio, pues a fecha de ayer, 189.744 casos y 3.155 fallecidos. ¿Qué pasa en Jaén? ¿Qué es de lo que se trata? Pues para que averiguamos qué pasa en Jaén, tenemos una mesa redonda compuesta no por el primer ponente, que por motivos familiares no ha podido participar en la mesa, pero sí vamos a contar con especialistas que nos van a poner al día, que trabajan a diario luchando contra toda esta situación. El primero de ellos va a ser José Cobo Muñoz, el jefe de servicio de urgencia del Hospital Universitario de aquí de Jaén, que nos va a hablar cómo ha impactado la pandemia en los hospitales y en el servicio de urgencia. En segundo lugar, Rafael Martínez Noguera, el jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, también del hospital, que nos va a hablar de qué se hace desde el punto de vista del control epidemiológico, qué podemos hacer para mejorar el control epidemiológico, que aparte de la vacuna, la clave en que consigamos vencer toda esta situación. Finalmente, consideramos muy acertado el poder saber algo de qué pasa en la población infantil. Nos ha traído de cabeza. Parece que los niños no se contagiaban, no hacían nada, tal. Ahora parece que no es tanto así. Para aclararnos todo esto, la doctora Leticia Millán, especialista en pediatría del Hospital Universitario, pues nos hablará de su experiencia y de cómo está viviendo esto el servicio de pediatría. Yo, sin más, doy paso al doctor José Cobo, que, como le dije, jefe de servicio de urgencia del hospital. José, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Dejo de compartir pantalla. Hola, buenas tardes. En principio, agradecer la invitación del Instituto de Estudios Jienenses a través de José María Capitán. Nos une el trabajo diario y en nuestro hospital. Y si me podéis dar paso para compartir la presentación, que la tengo aquí. Ya. Estupendo. Muy bien. Estupendo. Muy bien. Bueno, pues como estaba comentando José María, yo voy a dar mi impresión o cómo se ha, digamos, afectado el servicio de urgencia y la hospitalización en nuestro hospital de Jaén. Como podéis observar, esta ha sido la curva de casos confirmados y hospitalizaciones a nivel andaluz. Como se puede observar, existe una primera ola, como todos sabemos, se inició en marzo, y como ahora mismo nos vemos inmersos en una segunda ola, y como pueden comprobar también, no menos, digamos, importante que la primera. ¿Cómo, digamos, se tradujo eso en la frecuentación a nivel del hospital médico quirúrgico? Como ustedes saben, atiende a la mayoría de las patologías, tanto infecciosas como, digamos, que se encargan de la medicina interna. Pues en un inicio, como pueden comprobar, hubo un descenso de la frecuentación, posiblemente por el miedo al contagio que en un inicio se tuvo con respecto a poderse contagiar del virus, para luego, como vamos viendo, como podemos observar, habiendo un incremento de esa demanda asistencial. Demanda que, por otra parte, podemos luego analizar también las consecuencias que tuvo y por qué ahora mismo, y el por qué pienso que nos hallamos también ahora mismo en esta zona, donde que en una segunda oleada vemos que hay un incremento incluso de casos, tenemos una frecuentación que no ha disminuido como en la primera ola. Obviamente, el porcentaje de ingresos de la primera ola se vino aumentado, puesto que en la disminución de esa frecuentación hacía que todos los pacientes que viniesen a urgencia verdaderamente estuviesen graves y necesitasen de un ingreso hospitalario.
Por otra parte, como vemos en esta segunda ola, ese porcentaje ha descendido, puesto que al haber más personas, se pueden, digamos, ese porcentaje viene en personas malas, pero sí es verdad que podemos manejar en algunos a domicilio. Como vemos entonces, poniendo estos diagramas en paralelo, pues vemos cómo en la primera hora hubo un descenso importante en la frecuentación en los servicios de urgencia hospitalario con ese aumento de porcentaje de ingresos. Para en esta segunda ola ver cómo verdaderamente ese porcentaje de ingresos ha aumentado, ¿de acuerdo? Pero en relación también en un mantenimiento de la demanda asistencial. Como podemos observar luego, en la línea de abajo lo que está reflejado son los ingresos totales que, como se pueden observar, sí repuntan un poco en esa plena pandemia y en esta segunda ola, incluso por encima, con respecto a los de años anteriores. ¿Y qué ocurre en el HDT? Es decir, también, como saben ustedes, nosotros disponemos de dos complejos hospitalarios, uno que es el Hospital Médico Quirúrgico y el otro es el neurotraumatológico, donde también se atienden patologías traumáticas en su mayoría, psiquiátricas, otorrinolaringológicas, y también con la nueva incorporación de la neurología. Pues observamos el mismo proceso, es decir, en una primera pandemia un descenso importante de la frecuentación en los servicios de urgencia y ahora vemos que sí es verdad que en este hospital hay un ligero descenso en esta segunda ola. ¿Qué nos puede inducir a ese aumento de demanda tan importante en esta primera hora y en la segunda? Pues como todos sabemos y hemos leído y nos hemos informado, posiblemente el miedo ese hizo que ciertas patologías fuesen infratratadas. Todos hemos sufrido, sobre todo por parte de cirugía, con la cistitis pasada, infartos que se han diagnosticado con retraso y posiblemente sea por ese miedo al coronavirus, que ha hecho que determinadas patologías fuesen atendidas en un plazo posterior al deseado. Creo que la información ahora en esta segunda hora ha sido menos alarmista en el sentido de intentar, como se hizo en la primera fase, de no acudir al hospital, informando a los pacientes o a los usuarios que deben de acudir al hospital cuando la sintomatología o aquellas lesiones que presenten sean subsidiarias de una valoración por parte médica. Con lo cual, aparte, obviamente, de la atención y el ingreso a aquellos pacientes que suponen ahora mismo un porcentaje muy elevado de pacientes respiratorios, se estén atendiendo también a otras patologías que son tiempo dependientes. Por ejemplo, infarto, código ictus. Es decir, que en esta segunda hora yo creo que estamos haciendo una actitud muy coherente a la hora de atender al paciente, que creo que en esta primera pandemia sufrimos un poco de miedo os digo, con el retraso de esos diagnósticos, la atención de esos diagnósticos y las consecuencias a largo plazo que hayan podido derivarse, que posiblemente sea subsidiario de estudios a posteriori. Hablando de la infotoxicación, que me gusta a mí decir, o la infodemia, como ha comentado José María, siempre se nos dan una serie de datos de positivos por provincia, hospitalización, fallecimientos y curados. Obviamente, si nosotros nos ceñimos a estos datos, vemos que posiblemente Sevilla o Granada estimemos que son las provincias que ahora mismo estén azotando un poco más el coronavirus. Pero si nosotros reflejásemos estos datos, como yo creo que se deben de presentar a la población, en tanto por ciento en base a su población, cambia sustancialmente el panorama. Vemos cómo Jaén se constituye o viene a representar la segunda porcentualmente más azotada por el COVID. Entonces yo creo que eso es muy importante que se exprese y que se informe a la población de la situación real que vivimos. Puesto que nosotros que nos debemos de adecuar a ese porcentaje, como acabo de decir, con los recursos que tenemos, y que posiblemente ahora mismo estemos en una situación mucho peor que con Sevilla, Málaga, por supuesto, no hablemos de Huelva, Cádiz o Almería. Obviamente, y todos también estamos informados de ello, que la situación de Granada obviamente es peor que nosotros, pero posiblemente también tenga unos recursos porcentualmente superiores también para, digamos, absorber esa demanda que obviamente es muy importante.
Aquí lo que vengo a representar un poco es aquel porcentaje de hospitalización y aquel porcentaje de ingresos en UCI. Los ingresos en UCI lo he representado en tantos por mil, ¿de acuerdo? Para que tengamos una idea un poco más representativa de cómo, digamos, esa hospitalización ha requerido de o se ha revestido de una gravedad. Vuelvo a decir, los porcentajes de UCI con respecto a población, como vuelvo a decir, en nuestros medios son muy importantes. De hecho, también sabemos cuál es la situación actual de la UCI y vemos cómo en Granada, hablando, pues, tienen más recursos y posiblemente haya podido absorber mejor aunque con más demanda o con mayor frecuentación de casos. Digamos que los casos graves constituyen un porcentaje menor que con respecto a Jaén. Por eso digo que la situación y la valoración de la situación en nuestros hospitales es crítica. Esto es cómo se está comportando ahora mismo la pandemia actualmente en esta segunda ola. Vemos cómo estamos ahora mismo en el pico, comportándose como en dientes de sierra, y lo cual ahora mismo los profesionales nos tiene bastante expectantes y preocupados. Creo que me he saltado alguna diapositiva porque también tenía esta diapositiva, perdón, que se me ha saltado por no sé por qué, que es lo que venía a representar es por qué nosotros tenemos también ese porcentaje de UCI, por qué ese porcentaje mayor tal vez de ingresos o hospitalizaciones. Analizando la población de mayores de 60 años, Jaén tiene, con respecto a Andalucía, la segunda provincia con un porcentaje mayor de 60 años. ¿Eso qué es lo que se traduce? Todos sabemos que la patología y los factores de riesgo para la gravedad, para la aparición de la gravedad de este proceso, tienen una correlación directa con la edad. Nosotros tenemos una población envejecida, como acabo de decir, la segunda provincia más envejecida a nivel andaluz, y por lo tanto nos estamos enfrentando a pacientes en número pues mucho más graves que posiblemente el resto de poblaciones. Por eso quiero recordar que Granada, que posiblemente o Málaga, que tengan porcentualmente una población más joven, tenga un número menor de ingresos. Y aquí os vengo a mostrar también ese tanto por ciento de fallecimientos que se correlaciona vamos, de una manera clarísima, evidente, con aquellos pacientes que porcentualmente son mayores de 60 años y que han dado positivo. ¿De acuerdo? Por eso estábamos hablando un poco y vengo a colación de esos aspectos que has comentado, José María, que me parecen muy interesantes, sobre todo hablando de infotoxicación, un poco analizar o ser capaces o ser críticos de toda esa información que recibimos, analizarla y expresarla. Yo, vamos, me encanta este foro porque estamos viendo la realidad en la cual estamos viviendo Jaén y del cual obviamente estamos defendiendo cada uno de su área la salud de nuestros conciudadanos. Y luego, si quieres, podemos retomar también, pues bueno, el tema de consecuencias psicológicas o que pueden repercutir a largo plazo, como estaba comentando antes, ese miedo que existe, no solamente por parte del trabajador, sino también por el usuario, que se vino a ver de manera evidente en esta primera ola, donde hubo una disminución de frecuentación muy importante. Creo que se ha perdido un poco el miedo, por lo menos a la atención, para acudir a los servicios sanitarios, pero también, y tal vez también luego nos lo corrobore un poco Rafael, en las medidas de protección que son adecuadas y en las medidas o recomendaciones que se nos dan por parte de epidemiología. Y por último, dar valor a todos los compañeros porque la presencialidad que obviamente se nos oferta y esa gran capacidad de Internet para poder interrelacionarnos no puede ser sustituida jamás por el acto médico. Quiero poner en valor a todos mis compañeros el riesgo que diariamente están sufriendo, que creo que no se transmite con la suficiente vehemencia en los medios de comunicación, y simplemente pues, desde mí por sentirme muy orgulloso de mi servicio por la labor que está ejerciendo en esta pandemia. Sin más, paso la palabra a otro ponente. Muy, pues muchas gracias, José. Después yo creo que hay tema como para que hablemos un rato, ¿no? Y debatamos sobre todo esto. Muy bien. Rafa. Hola, José María, buenas tardes. Cuando quieras, pues coméntanos tus impresiones sobre todo esto. De acuerdo. Bueno,
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación al Instituto de Estudios Jiennenses y principalmente a José María por la invitación y el poder participar en esta mesa que, como ha dicho José Cobo, aparenta ser tan interesante. Bueno, a mí me pidió José María que hablase del control epidemiológico y de propuestas. No me quiero centrar tanto en el desarrollo epidemiológico como tal, en los datos, porque sabía que Pepe Cobo iba a comentar algo de ello. Y sí quería hacer una pequeña introducción de para qué nos sirve la epidemiología, ¿no? A la hora, sobre todo, de tomar decisiones. La epidemiología es una rama de la medicina que era difícil de explicar, porque además necesitábamos un referente en epidemiología. Bueno, pues lo mismo que cuando pensamos en tenis, ya todo el mundo piensa en Rafa Nadal en España. Cuando pensamos en epidemiología, evidentemente a todos nos viene a la cabeza la figura de Fernando Simón. Para lo bueno, para lo malo, con sus aciertos, con sus errores, con sus defensores y con sus detractores. Pero evidentemente ya todo el mundo ha puesto cara a la epidemiología y sabe para qué sirve. No voy a hablar de la epidemiología del coronavirus. Yo creo que ahora mismo no corresponde esto y ya nos ha contado también José María el devenir que ha tenido la alerta hasta que se ha convertido en una alerta a nivel mundial. Sí os quiero contar en 3 diapositivas muy rápidamente en cómo está estructurada la vigilancia epidemiológica en Andalucía y cómo se conecta con la estructura de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. El sistema de vigilancia epidemiológica, aunque ha mejorado en las últimas semanas en Andalucía, es un sistema que está bien estructurado y que es maduro y que ha aguantado un test de estrés muy importante en el año 2019, como todos recordaréis, con la crisis de la difteria. En esa crisis que vivimos en el verano pasado, se volvió a reestructurar el sistema de vigilancia epidemiológica y nos ofrece una buena capacidad de recogida de datos y de síntesis para que luego se pueda tomar decisiones de forma apropiada. Este sistema de vigilancia epidemiológica en Andalucía está estructurado a través de la Consejería de Salud y Familia. Participan todos los hospitales, los distritos sanitarios, las delegaciones territoriales de salud, donde se vuelca toda la información y están los médicos obligados a trasladar la información a través del sistema de vigilancia epidemiológica. Y luego, finalmente, una vez que está esta información también depurada, se envía al Ministerio a diferentes organismos, donde esta información sirve para una toma de decisiones a nivel nacional, con la elaboración de documentos para que todos podamos participar de ellos y tomar decisiones acertadas, y luego también a nivel andaluz para que los comités de expertos a nivel andaluz y también los comités de expertos en los consejos de alerta de salud pública de alto impacto territoriales puedan tomar sus decisiones en cada una de las provincias. Sabemos que tenemos los comités a nivel andaluz, pero luego también tenemos los comités territoriales que toman decisiones para cada una de las provincias de Andalucía. Bueno, tanto como ha dicho José María como José Cobo, las reglas del juego han cambiado. Algo ha pasado. El mundo no era el que era y el mundo probablemente no será en el que viviremos dentro de algunos meses. Y no sabemos exactamente el futuro que nos espera. Tenemos todos cierta incertidumbre, sabemos que nuestra realidad se ha visto dificultada de forma muy, muy importante y debemos hacer una adaptación progresiva a la situación real que tenemos en el día a día. Para esto está bien que creemos este tipo de foros de debate como el que se está estableciendo en el día de hoy. Pero no somos los únicos que ya estamos pensando en qué es lo que tendremos dentro de los próximos meses. Ya dentro de Andalucía se han hecho reuniones de grupos de expertos con balances de gestión y propuestas de mejora de la pandemia del COVID-19 en Andalucía con respecto a lo que habíamos vivido en los meses de marzo, abril y mayo de este año, pero todas estas propuestas de mejora, evidentemente, aparte de ponerlas en marcha, habrá que irlas de nuevo evaluando y reevaluando y viendo su eficacia y adaptándola a esta segunda onda epidémica que tenemos actualmente y probablemente a la tercera onda epidémica que todos los expertos están seguros que llegará. Y por lo cual tendremos que hacer también adaptaciones para intentar que esa tercera onda epidémica sea menor. A nivel nacional hay diferentes institutos, diferentes organizaciones que están haciendo propuestas muy importantes para la adaptación de nuestro sistema sanitario y sociosanitario. Este es un documento recién elaborado y publicado por la Fundación de Economía y Salud. Está disponible para todos ustedes. Entrando en la página de la Fundación de Economía y Salud, pues se puede tener acceso a sus conclusiones. Están estructuradas en diferentes áreas y son ponentes muy importantes. José María, ¿me dice algo? Sí. ¿Tienes puesta alguna presentación? Sí. ¿En pantalla? No se ve.
cuando has dicho este documento, te vemos Ajá. directamente. Vale. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora perfecto. Ponlo en grande Sí. y ya está. Vale. Bien, ahora sí. Sí, perfecto. Perdón, bueno, pues estas han sido todas las diapositivas que he ido presentando, las paso rápidas. Y este es el documento del que estaba hablando, ¿no? Un documento recién creado y publicitado por la Fundación de Progreso y Salud, que está accesible para cualquier persona que lo quiera consultar. Además de instituciones científicas, bueno, pues se está empezando a iniciar un debate también importante a nivel del público en general, ¿no? Nos estamos preguntando si es factible un nuevo modelo de cuidados tras la crisis del COVID-19. Ha tenido un grave impacto, todos lo sabemos, todos los que estamos viviendo la pandemia dentro de la actividad sanitaria, y esta pandemia puede ser que también tenga repercusiones un poquito más concretas en determinadas zonas de España. Nosotros casi pertenecemos en parte a la España vaciada, y puede ser que tengamos que reestructurar nuestro sistema sociosanitario porque nos encontramos dentro de esta zona del interior de España que no solamente cumple lo que ha estado diciendo antes Pepe, que tenemos una alta población con un porcentaje de edad muy alta, sino que poco a poco estamos perdiendo población. La pérdida de población es una constante no solamente en España, sino a nivel mundial. La gente se está trasladando, sobre todo la gente joven, desde las zonas del interior hacia las periferias. En el mapa de España aquí representado se ve claramente como las zonas que están en azul tienen una densidad de población más alta, y la zona que está en rojo es la que tiene menor densidad de población. Por lo tanto, las zonas que están en rojo tendrán que sufrir una transformación más importante y más intensa para poder dar una atención sanitaria diferente a la que se estaba dando hasta ahora. Probablemente una atención sociosanitaria rural y específicamente rural. La vieja atención primaria, la nueva atención primaria y la COVID-19. Si por algún sitio tenemos que empezar esta gran transformación sanitaria y sociosanitaria en los próximos meses, tiene que ser a través de la atención primaria. Y si queremos que la tercera crisis de la ola epidémica no sea tan fuerte como la que hemos vivido hasta ahora, necesitamos reforzar de manera muy importante la atención primaria, con mapas activos de salud, prescripción social, coordinación efectiva con el modelo sociosanitario y con una participación más incrementada de profesionales. Dotándolos de unos medios más apropiados, ellos nos podrán ayudar. En otras consejerías, en otras comunidades, ya se está hablando, ¿no? También que la pandemia obligará a reformular el sistema sanitario. ¿Cómo? Pues con una relación diferente entre el profesional y el paciente, y también con una salud pública que sea más robusta y efectiva. Si queremos que la salud pública sea más robusta y más efectiva, lo primero que tenemos que hacer es invertir más en prevención. Hemos gastado lo que llevamos de año unos 1.815 millones de euros en gastos farmacéuticos directamente para el tratamiento de los pacientes COVID-19. Pero la inversión que tenemos en salud pública dista mucho de ser una inversión tan potente como la que tenemos en la parte asistencial directa de los pacientes. Y tal vez tendremos que empezar a incorporar modelos de atención a los pacientes que sean diferentes a los que tenemos hasta ahora. ¿Por qué no potenciar el fomento de la atención a domicilio de los pacientes? Y esto ha llegado para quedarse, no lo podemos obviar. La telemedicina, aparte de que tengamos que continuar atendiendo a algunos pacientes de forma presencial, la telemedicina ha llegado y se quedará. Bueno, hay otros planes de acción muy potentes para la transformación social del Sistema Nacional de Salud en la era post-COVID. De aquí, de este documento, destacar una parte que en Jaén nos afecta de forma muy especial, y es que debemos atraer y retener a los mejores profesionales, ofreciéndoles posibilidades de desarrollo individual y colectivo. Esto lo sufre especialmente la provincia de Jaén. No termina de ser una provincia muy atractiva para poder atraer a profesionales que al final, pues, es la parte más importante de una empresa, el capital humano. Otro de los documentos muy importantes que se han elaborado en estos últimos meses para el nuevo cambio hacia el nuevo desarrollo del modelo sociosanitario es el dictamen de la Comisión para la Reconstrucción
reconstrucción social y económica elaborado por el Congreso de los Diputados. Y en este documento destacan una cuestión que ya he comentado anteriormente y lo señalaré cuando al final de la presentación, y es que la base de todo está en la transformación del modelo asistencial que tenemos ahora en un modelo asistencial sociosanitario con nuevas formas de atención al paciente diferentes a las que tenemos hasta ahora. Y tal vez sea este modelo al que más nos tenemos que acercar nosotros. Dentro de provincias que pueden ser parecidas o comunidades que pueden ser parecidas en cuanto a su estructura, geografía, dinámica y demás, pues son la comunidad de Castilla-La Mancha. Y dentro de la comunidad de Castilla-La Mancha nos invitan también a ese cambio hacia el modelo sociosanitario, en el que si atendemos de otra forma a los pacientes con una perspectiva más a largo plazo, probablemente mejore la calidad de vida de los enfermos, mejore la salud, disminuye la cantidad de servicios y recursos a los que se accede y a largo plazo disminuyamos el gasto sanitario de esas personas, con lo cual será un beneficio pleno para toda la sociedad. Por lo tanto, y a modo también ya de conclusiones, partíamos de un modelo sanitario y sociosanitario que sabíamos que teníamos que reformar. De pronto nos llegó la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, nos desestructuró completamente la forma que teníamos de trabajar hasta ahora. Ahora prácticamente todo lo que tenemos atención directa a pacientes que están infectados o son portadores o pueden ser transmisores del coronavirus. Hemos iniciado una reforma urgente con transformación de las residencias sociosanitarias, de los hospitales. Estamos invirtiendo de nuevo mucho dinero en ese modelo hospitalocéntrico sin llegar a hacer una inversión plena en atención primaria, y creo que a Jaén, igual que a otras provincias de España, le corresponde retomar de forma muy urgente en el momento que se pueda, cuando estemos preparados y nos lo permita esta fase en la que nosotros nos encontramos, retomar la evolución hacia ese modelo sociosanitario con los matices que nos obligará a implantar la pandemia por el SARS-CoV-2. Y creo que esta evolución es imparable. Muy bien, Rafa, muchas gracias y enhorabuena por la ponencia. Yo creo que seguro que habrá algún comentario, seguro. La siguiente ponencia, María Leticia Millán, pediatra, que nos va a contar cómo han vivido a nivel de la población infantil su asistencia, todo este jaleo. Rafa, debes de compartir la pantalla. No puedo, José María. ¿Cómo? No puedo hacerlo. Lo estoy intentando. Abre esfuerzo. Sí, pero algo ha pasado en la presentación que no puedo hacerlo. ¿Sí? Si vuelve a abrirla. Ahora ya sí te vemos a ti, ya no ves por la presentación, Rafa. Vale. Pues, Leticia, cuando quieras. Muy bien, pues empiezo ya. Ante estupendo. Todo, pues darle las gracias a la Diputación y a ti, José María, por la invitación. Han sido muy interesantes las dos ponencias anteriores. La de Rafa me ha parecido muy novedosa además, y la mía, bueno, un poco menos novedosa, porque me voy a centrar más en aspectos clínicos y epidemiológicos, pero sobre todo relacionados con la pediatría y en la ciudad de Jaén, ¿vale? Sí. Voy a empezar a compartir. Aquí. Esta es la presentación. El tema que a mí se me encomendaba, el impacto de la pandemia COVID-19 en la población pediátrica. Como ya ha comentado antes José María, el 7 de enero del 2020 las autoridades chinas identificaron como agente causal de la neumonía de Wuhan a un nuevo virus de la familia Coronaviridae, que posteriormente se fue denominado el SARS-CoV-2. La enfermedad que causa este nuevo virus se ha denominado en el Consenso Internacional el COVID-19, es la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Y como ha comentado antes, la OMS declaró la pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. El término COVID engloba, voy a intentar disminuir
a ver si os pongo más pequeño a todos ahora. Ahí. Engloba una serie de manifestaciones clínicas que incluyen cuadros muy variados, sobre todo respiratorios, que van desde el catarro común hasta una neumonía muy grave con síndrome de distrés respiratorio, shock séptico y fallo multiorgánico. También incluye síntomas digestivos, neurológicos de la esfera ORL y dermatológicos. Cada vez se incluyen más síntomas conforme se va conociendo la enfermedad en este catálogo. En pediatría hay dos manifestaciones especiales que debemos de comentar, que son las lesiones dermatológicas, que pueden ser la única manifestación de la enfermedad. Os pongo ahora dos casos, que son un eritema maculopapular confluyente eritematoso, que en cualquier caso puede confundirse con cualquier otro proceso viral en un paciente pediátrico, y el otro es un lactantito con un exantema urticariforme, también muy frecuente, que en estos casos se han identificado en la situación, en la causa, la relación con el COVID, por criterios epidemiológicos, por acción de investigación, que los familiares lo han padecido o que estaba presente alguno de la infección en el padre, la madre o algún convivente. Y el otro aspecto clínico importante en pediatría es el SINPEDS, o el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico vinculado al SARS-CoV-2. Ahí mismo tenemos un paciente ingresado en nuestra UCI que creemos que puede ser candidato a este diagnóstico. Y este es un síndrome inflamatorio sistémico de expresividad variable que sugiere que su causa es una disregulación inmunitaria desencadenada por el virus, más que un efecto directo patogénico del virus. Los rasgos clínicos y analíticos son similares a la enfermedad de Kawasaki, al síndrome de shock tóxico o a los síndromes de activación macrofágica, y su conocimiento es muy importante porque puede tener una evolución muy grave a la miocarditis, a shock cardiogénico, y suele generalmente precisar ingreso en la UCI. El diagnóstico, ya todo el mundo lo sabe, tú has comentado antes que prácticamente todo el mundo en Google ya se ha investigado todo esto, pero en fin, en el orden de especificidad y sensibilidad debemos de decir que el diagnóstico, el más fiable o más especificidad y sensibilidad tiene es la PCR, como todos sabéis, las técnicas moleculares. En segundo lugar, el test rápido de detección de antígeno, que lo tenemos a disposición nuestra desde hace poco, relativamente poco, desde el 10 de octubre, creo recordar, más o menos, que cuando ya desde el 6 de octubre, efectivamente, de este año, y que tiene una sensibilidad y especificidad muy similar a la PCR. Y cuando se hace en pacientes sintomáticos con menos de 7 días de evolución. Y es muy importante saber que un resultado positivo en la test de detección de antígenos confirma la infección por el COVID-2 en pacientes sintomáticos. En tercer lugar tendríamos la detección de anticuerpos por el ISA equivalente, y en cuarto lugar, con el que menos sensibilidad y especificidad tiene, sería la prueba rápida de detección de anticuerpos. En España, respecto a la pediatría, los casos pediátricos son mucho menos frecuentes que en los adultos y en general con una sintomatología mucho más leve. El porcentaje en la red, en la RENAVE, que es la red de vigilancia epidemiológica del Carlos III, respecto a la situación del COVID-19, que empezó desde el principio de la pandemia a recoger los casos, y eso hace una inflexión antes y después del 11 de mayo, que es cuando se terminó el primer estado de alarma. Y ahí se recoge ya que el porcentaje de hospitalización entre todos los casos aumenta con la edad, en los dos periodos ha ido aumentando, pero es menor en todos los grupos, sobre todo en la segunda ola, porque tenemos una mayor capacidad diagnóstica. O sea, diagnosticamos muchísimos más pacientes, pero con un porcentaje de pacientes con criterio de ingreso bastante menor, sobre todo en pediatría. La situación actual, esta diapositiva también está la sacada del RENAVE, y la situación en España a 12 de noviembre de 2020, la semana pasada, ¿vale? Aquí vienen todos los casos totales hospitalizados por grupo de edad o pacientes en UCI y defunciones. Vemos que los pacientes pediátricos menores de 15 años suponen el 1,4% de todos los ingresados, el 0,7% de los ingresados en cuidado intensivo y el 0,8 por 1000 de todos los fallecidos, lo cual viene a abundar, como os comentaba antes, que los casos pediátricos son menos frecuentes y menos graves. Esta diapositiva la he querido poner porque creo que es muy ilustrativa de lo que ha sido la pandemia, está siendo la pandemia en nuestra provincia. Esta es la situación de la provincia de Jaén desde el 1 de marzo hasta el 8 de noviembre. Vemos la primera ola
que la termina termina el 11 de mayo, y el comienzo y la segunda ola, en la que estamos inmersos actualmente, comenzó el 2 de agosto y que hemos tenido un pico máximo a mediados de octubre, que es una diapositiva que creo que es muy concordante con una que ha puesto el doctor Cobo respecto a nuestros ingresos y sobre todo por la población adulta. Aquí están cogidos todos los pacientes, no solo los pediátricos, sino todos los pacientes del país. Nosotros en pediatría hemos tenido muchísimos menos pacientes que en adultos, y del 20 de agosto al 5 de octubre se han visto 1.828 pacientes, de los cuales se han hecho 369 PCR y solamente hemos tenido 10 positivas, ¿vale? Que es el 2,31%. Y del 6 de octubre al 10 de noviembre, que ya disponemos del test rápido de antígenos, la mayoría de las pruebas que hemos hecho ha sido con este sistema, con este método diagnóstico, y tenemos 53 PCR y 318 test rápidos. Un total de también 10 positivos, que supone un 2,6%, que significa que prácticamente estamos teniendo una tasa bastante constante de pacientes positivos. De todo este grupo de pacientes, o sea, de todos estos pacientes vistos en urgencia, solamente hemos ingresado por COVID 5 pacientes, ¿vale? Y solamente uno ha fallecido. Que todo esto es concordante con lo que les he comentado en el principio, que es mucho menos serio y mucho menos frecuente que los adultos. Respecto a neonatos, que creo que es un ámbito que es muy interesante poderlo hablar, podemos decir que realmente hay muy pocos datos sobre la enfermedad en pacientes neonatales. No se ha podido tener evidencia clara de la transmisión vertical, que en el caso de los neonatos estaría definida por la presencia de una PCR positiva en líquido amniótico, en placenta, en cordón umbilical o en un hisopo nasofaringeo del recién nacido al momento del nacimiento. Hasta ahora no se ha podido demostrar que haya habido ningún caso de claramente una transmisión vertical. Ha habido 2 o 3 casos que se han comentado, sobre todo al inicio de la pandemia, reportados desde China, pero que no estaba claro que fueran transmisiones verticales. En nuestro medio, en nuestro hospital, tenemos un grupo bastante estudioso del aspecto obstétrico ginecológico, que es el doctor Hijona, que lo conoceréis vosotros, lo conoceréis prácticamente todos, y está investigando el principio de la pandemia el traspaso, bueno, el paso del virus, o sea, la posible detención del virus en mujeres positivas en el líquido amniótico. Los casos que ha publicado hasta ahora son estos 4 casos, pero tiene 14 ahora mismo recogidos, que está pendiente de publicación. Todos son casos de mujeres embarazadas, el segundo trimestre de gestación, que se le ha tenido que hacer la amniocentesis por cualquier otro motivo, no por este estudio, por supuesto, y en que todas eran PCR positivas y algunas IgM positivas, no, y bueno, estado serológico distinto. A los 14 días de la amniocentesis, 3, salvo una, todas se negativizaron, y las PCR tanto en flujo vaginal como en líquido amniótico son negativos, lo cual está en concordancia con lo publicado en la literatura internacional. En la maternidad, que es otro aspecto secundario a este, pero que también es muy importante, hemos visto que desde el 1 de octubre hemos tenido un aumento de mujeres parturientas, mujeres que han tenido a su hijo positivas, con COVID positivo. Debo decir que la mayoría eran asintomáticas, que se han detectado porque se le hacen todas las pruebas antes del parto, antes del ingreso, ¿vale? Solamente 2 han estado enfermas por COVID, pero han sido leves, no ha habido ningún caso grave. A todos los recién nacidos le hemos hecho la PCR en el momento del nacimiento y todos hasta ahora han sido negativos. Solamente hemos tenido un caso de un neonato ingresado por COVID-19 que ingresó en planta de hospitalización convencional y que la transmisión en este niño se confirmó que fue horizontal, o sea que tampoco se ha podido confirmar la transmisión vertical. Y lo que sí parece se dice en la literatura que el riesgo de transmisión horizontal por contacto de los recién nacidos es similar al de la población general, con lo cual tenemos que tener especiales medidas de aislamiento de contacto entre estas madres positivas y sus hijos que sabemos que son negativos, porque a todos les hemos hecho la prueba.
El protocolo que nosotros seguimos aquí, en el caso de madres con sospecha de COVID-19, ya confirmado a los pacientes, la madre positiva, es el protocolo de las recomendaciones para el manejo del recién nacido con sospecha de la Sociedad Española de Neonatología, que se actualizó en mayo del 2020, ¿vale? Entonces, nosotros, la madre, cuando es COVID positiva, la madre positiva, el recién nacido asintomático, que ha sido nuestro caso, todos los niños que hemos tenido hasta ahora, los 14 niños son asintomáticos y con PCR negativas, a todos lo hemos alojado conjuntamente con su madre, hay que intentar no separarlo, hay que favorecer el vínculo y el amamantamiento y hay que hacerlo en una vigilancia clínica estrecha. A todos se le ha hecho el COVID, como ya comenté antes, todos han sido negativos, se descarta la infección y el planteamiento o el trabajo, el mecanismo de trabajo con el niño, así el de cualquier otro niño en la maternidad, solo que ha tenido que seguir aislado con su madre y con su padre o con el familiar que estuviera con la madre, por la madre, porque la madre es positiva y ya les digo que tiene que seguir aislado y con esas medidas de aislamiento de contacto que además se les dice que se mantengan en domicilio hasta que cumplan la cuarentena. Son 10 días ahora el periodo de cuarentena, porque muchas madres se enteran de que son positivas en el momento del parto, porque ya digo que son todas asintomáticas. Y por último, como conclusiones, diría que la COVID-19 en pediatría es menos frecuente y menos grave que la población adulta. Las lesiones dermatológicas pueden ser nos pueden dar un índice de sospecha importante porque pueden ser la única manifestación de la COVID-19 y son superponibles y difícilmente distinguibles en muchos casos de otras infecciones virales de la infancia. Comentar de nuevo la forma pediátrica específica, que es SIMPEX, que es un cuadro potencialmente muy grave y que hay que estar muy pendiente de él. Luego, que en las pacientes neonatales no se ha demostrado hasta la fecha la transmisión vertical, lo cual es muy importante respecto a nuestros pacientes neonatales. Y que, por último, que es una enfermedad muy reciente, tenemos muy poco tiempo de trayectoria y de recorrido con esta enfermedad y que yo creo que es muy importante porque necesitamos más tiempo para valorar su comportamiento epidemiológico, clínico, las complicaciones, las secuelas, e hilando un poco con todo lo que habéis dicho hasta ahora, que nos va a obligar a modificar muchos aspectos de nuestra vida cotidiana y de nuestra manera de trabajar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Absolutamente interesante también todo lo que nos has contado de la población infantil. Y pues nos has puesto al día, ¿no? Si os parece, ya has quitado la presentación, ¿verdad? Hay alguna pregunta de los asistentes. Una de ellas, la primera de ellas, que es ya una pregunta que yo tenía en mente hacer a Rafa, porque ha hablado varias veces de la tercera ola. Ya lo habíamos oído en la tele, que alguna gente dice que la tercera ola es tal y cual. La impresión, por tanto, que entre esta segunda, que en principio hay que pensar que era en crecimiento, y la tercera que anunciáis, pues probablemente esté el periodo de la Navidad. Rafa, ¿cómo ves tú el tema? Previsiblemente se mejorará la situación ahora, la Navidad está por medio y probablemente después de Navidad volvamos de nuevo a tener esa tercera ola. Bueno, José María, igual que era bastante previsible que tuviésemos una segunda onda epidémica después de esta primera, y también era bastante previsible que la segunda onda epidémica tuviese un mayor número de casos, como ha expuesto Pepe en sus presentaciones, en sus diapositivas, y con un incremento de mortalidad también mayor que el de la primera onda. Todos eran aspectos que ya se estaban barajando. Parece ser también que es bastante previsible el que tengamos una tercera onda o la onda epidémica o la epidémica, según como queramos decirlo, en los próximos meses. ¿Cuándo llegará? Pues bueno, pues probablemente dependa principalmente de dos factores. Primero, las medidas restrictivas, que son de obligado cumplimiento y estamos viendo cómo son totalmente eficaces, ¿no? En el momento que se aplican medidas restrictivas, empiezan a disminuir el número de casos en la población.
Esa es una tendencia que se ha visto en todas las comunidades autónomas de España y que empezamos, por suerte, a ver también un poquito ya aquí en Andalucía, principalmente en Granada y en Jaén, cuando se han empezado a aplicar estas medidas restrictivas. No tanto en Granada, pero un poquito más en Jaén. Ya se ha empezado a ver esa disminución de número de casos diagnosticados en primaria y probablemente lo empecemos a ver de forma más importante en estos próximos días. Y un segundo factor que va a influir mucho en la aparición de esta tercera onda y de su impacto es la concienciación de la población y la participación de la población. No podemos basar todo el control de esta pandemia en medidas restrictivas y punitivas. Tenemos que conseguir que la población esté sensibilizada con las medidas de protección, que sean participativos y que consigamos también llegar a ellos a través de unas buenas campañas de educación y de promoción de la salud. Que tal vez en esta parte estemos fallando un poquito, ¿no? Hemos dejado que tenga mucho peso esa capacidad en parte también sancionadora que tampoco hemos llegado a desarrollar bien esa sanción a los no cumplidores con las medidas de precaución, pero creo que el gran avance que tenemos pendiente por delante es que lleguemos bien a la población, los sensibilicemos y las medidas educativas y de promoción lleguen a todos, no solamente a los que más nos preocupamos por nuestra salud directa y por los que tenemos un poquito por encima, como son nuestros padres, ¿no? Y nuestros abuelos, sino que lleguen principalmente a esa parte de la población que se está demostrando que son los grandes transmisores, que es la población más joven, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Que son los que están iniciando la transmisión del virus, por lo menos en las ciudades que nosotros tenemos más conocimiento de ellas, como la de Córdoba, en Granada y Jaén. ¿Y cuándo? Pues probablemente coincidiendo de forma desafortunada con el inicio de la circulación del virus de la gripe en el mes de enero. Si tuviésemos esa mala suerte de que coincidiese la circulación del virus de la gripe y del coronavirus durante los meses de enero y febrero, pues bueno, pues de verdad yo creo que lo sufriríamos todos, ¿no? Principalmente los compañeros de los servicios de urgencia, pediatría, hospitalización. Sería una situación difícilmente manejable que de manera indudable incrementaría la mortalidad de forma directa y por lo tanto tenemos que empezar a trabajar ya de forma importante para lograr que esa tercera onda epidémica no llegue, que va a ser difícil, pero al menos si llega, que sea lo más suave posible. Muchas gracias, Rafa. Hay una segunda pregunta de la audiencia que se menciona así. Cuando se ha estado en contacto con una persona con coronavirus, ¿cuánto tiempo pasa para tener síntomas? ¿2 días? ¿1 semana? ¿El intervalo que ahora mismo está admitido, Rafa? Para mí o para José Cobo, ¿no? O tal vez José Cobo sepa responder. Sí, quizás José Cobo. José. Bueno, en principio, como todos sabemos, cuando hay un contacto directo con una persona que es COVID positiva, como Rafa bien sabe y como nosotros aplicamos también en nuestro hospital de manera diaria, desgraciadamente, pues se tiene que investigar desde las 48 horas antes hasta el día del contacto. Sí es verdad que las manifestaciones suelen darse a los 5 o 6 días. Existe un periodo de sintomatología un poco más leve y luego hay un proceso inflamatorio que llega a posteriori a la semana, ¿eh? Y luego incluso hay complicaciones trombóticas a posteriori también. El virus se comporta de manera muy anómala, es decir, estamos hablando de patrones que normalmente se repiten, pero sí es cierto que estamos viendo a posteriori, a meses, incluso afectaciones neurológicas. El otro día tuve un caso de un profesor que decía que tenía pérdida de memoria y te lo relataba con una manera obviamente angustiosa porque es un medio de vida y él decía que no recordaba textos, preguntas donde había dejado, no sabía cómo denominar a un lápiz. E imaginaros este tipo de cosas que no se pueden tampoco evidenciar, porque estuve también comentando este caso con la neuróloga y dicen que no hay pruebas de imagen que puedan corroborar esta pérdida de memoria.
Y que este virus, o vuelvo a decir, tiene unas complicaciones, sobre todo a nivel trombótico, pero otras que estamos desconociendo y que se van a poner de manifiesto a posteriori, como también comenté anteriormente, que creo que van a ser, me preocupan mucho, muy mucho, sobre todo porque pensamos que vamos, lo idóneo es que se pase esta enfermedad de manera banal, pero no sé hasta qué punto esa banalidad es tal, porque sí es verdad que pueden haber otras manifestaciones a posteriori que son verdaderamente preocupantes. Y con respecto a la pregunta, bueno, comentar eso, que normalmente eso, durante los 5 o 6 días empieza con una febrícula, más general se hace un poquito luego más intenso, con una astenia muy prolongada, dolores musculares también muy intensos, una dificultad respiratoria y obviamente ya pues se puede llegar a lo que más frecuente vemos nosotros, que es la neumonía bilateral, y con un compromiso respiratorio muy importante que desgraciadamente en algunas personas pues lleva incluso a una ventilación mecánica invasiva, que es lo Sí, que hace que sí. obviamente se colasen la UCI. Gracias, José. Has mencionado uno de los temas que ahora mismo está muy en el candelero, ¿no? Que es el COVID persistente, donde se le está dando cada vez más trascendencia porque van apareciendo con el paso del tiempo, como no puede ser de otra manera, secuelas de toda esa infección aguda que en su día tuvo el paciente. ¿Esto podría ser de especial trascendencia en la población infantil, Leticia? Porque aunque numéricamente la infección en la población pediátrica sea menor, pero desconocemos qué puede ir pasando en el futuro con estos niños pequeños. ¿Qué te parece? Pues mira, hasta ahora es que no hay suficiente ni tiempo, ni evolución, ni caso. Exactamente. Aquí hay más un problema, yo creo que quizás de tiempo, pues tiene que pasar el tiempo, son niños pequeños. Ahora mismo lo que hay es que los episodios los pasan agudamente, eso es verdad. Durante los procesos febriles, los casos que hemos tenido, pues si eran pacientes con clínica convulsiva, han convulsionado durante todo el proceso del COVID, pero después, cuando han terminado, han vuelto a su estado previo. Los pacientes que hemos tenido hasta ahora, salvo que el que ha fallecido desgraciadamente, todos han vuelto a su situación basal y aparentemente no hay ninguna complicación. Ya. No te cuentan, tenemos pocos casos, o sea, yo tampoco tenemos una experiencia como para tirar cohetes, pero vamos, que no te cuentan que pierdan el gusto, que pierdan el olfato, los que pueden comentártelo, que eso en adultos es muy frecuente, problemas neurológicos también en adultos, en niños ahora mismo eso no se está viendo. Lo único que sí, el único caso, vamos, o cuadro clínico que sí está separado en el tiempo de lo que es la infección aguda, el que comentaba antes, el SIMPEX, relacionado con el SARS-CoV-2, que realmente parece que ocurre incluso un mes después de la infección. O sea, ese sería un caso de un COVID persistente, pero sería más en relación con una reacción inmune, no de una Ya. persistencia de la clínica del virus. Ya. O sea, tal como que está en adultos, no está ahora mismo contemplada en pediatría. Pediatría. Gracias, Leticia. José, yo tenía quizá un comentario o pregunta acerca de una de las cuestiones que tú has mencionado, que es el retraso en acudir a urgencias, y ya has manifestado la importancia que está teniendo, que ha tenido, por desgracia, en muchos casos. Esto que, como tú bien decías, el infarto que tarda en venir, etcétera, etcétera, pero a nivel de los servicios quirúrgicos, esto ha tenido una trascendencia tremenda, tremenda. Es decir, el impacto en los quirúrgicos de cualquier especialidad ha venido condicionado por múltiples situaciones. Es decir, por un lado, faltaban camas en el hospital, enfermos de UCI que ocupaban los propios quirófanos con su cama, el aumento imparable de listas de espera porque no se le puede dar salida a los pacientes, porque no hay quirófano, el contagio del personal, etc. Y hemos visto, y esto es una experiencia que todos los servicios quirúrgicos con los cuales hemos contactado y todos los de Andalucía han visto que a urgencias llega cuadros pasados de rosca. Es decir, cuadros de peritonitis tremenda por una apendicitis que lleva aguantando 6 días en su casa por miedo al contagio en el hospital. Esto está siendo relativamente frecuente y ahora en la segunda ola también. Han mencionado las colecistitis. Estamos viendo colecistitis perforadas de cuadros de una semana de aguantar dolor en la casa. Y esto se está viendo en todos sitios. Me imagino que en urgencias con todas las patologías un poco así, ¿no?
¿Qué te parece? Pues efectivamente, José María, como comentábamos en la primera ola, se vio ese descenso brusco. Creo que ahora tengo la percepción que tal vez sea un poco menor, pero sí verdaderamente en la primera ola fue bastante importante ese retraso, esa demora en la atención a esas patologías. Sí, A mí me recordaba cuando, bueno, ya soy una persona mayor, estuve también trabajando en un hospital comarcal donde había una dispersión geográfica bastante importante. Y entonces me recordaba, y te lo comenté en una ocasión, sí, aquella demora de la asistencia a ese tipo de pacientes. En ese caso, cuando yo trabajaba, era obviamente por la distancia kilométrica, pero ahora mismo lo que hemos visto ha sido ese miedo, esa aproximación al servicio de urgencia, al contacto con los servicios sanitarios para resolver su problema de salud. Creo que es importante no banalizar, que muchas veces lo hacemos, o se comenta que el acudir a la urgencia o a un servicio sanitario muchas veces baladí. Yo creo que el individuo no sabe lo que realmente le pasa. Nosotros somos los gestores de salud. El ciudadano tiene que confiar plenamente en nosotros y así hacerlo. Y que en aquellas ocasiones que verdaderamente pienso o sienta que puede tener alguna patología importante, consultar. Sí es cierto que ahora mismo, obviamente, estamos un poquito saturados, pero que eso no quita para que consulten, y si vemos que no reviste la suficiente entidad patológica o la gravedad, pues obviamente pues derivarlo a otros estamentos. Pero que sí es verdad que no solamente, como tú has dicho, quirúrgicos, cardiólogos, neurólogos con el tema del ictus. Yo creo que eso, es decir, yo creo que hay dos patologías, la del COVID como tal y la del miedo al COVID, que verdaderamente valoraremos luego eso, el impacto también económico que pueda llevar, porque la ya. morbilidad, es decir, las consecuencias que ha tenido eso, creo que serán de valorar a largo plazo. Gracias, José. Como estamos ya con el tiempo pasado, yo creo que no debemos alargar mucho más, pero sí me gustaría haceros una pregunta que probablemente a los tres, que no tiene relación con el COVID directamente, pero sí con todo lo demás. En dos palabras, ¿cómo pensáis que podemos fidelizar a los profesionales en Jaén? Porque tú lo has mencionado, Rafa, has mencionado que la fidelización es difícil porque hay provincias más atractivas en otro sentido. ¿Cómo crees que se podría fidelizar los pacientes? Porque el sueldo no se lo podemos aumentar, no depende de nosotros. Yo te voy a tomar la palabra. Bueno, lo tengo muy claro. Lo tengo muy Sí, claro. Yo creo que mejorar un poco las condiciones laborales, siendo flexibles, adaptándonos a las necesidades, tal vez más variables, porque siempre tenemos horarios rígidos, reducciones de jornada que muchas veces a priori pensamos que son contraproducentes a nivel de gestión de servicios, como tú bien sabes, pero creo que a la larga ese tipo de medidas creo que favorece el que el profesional se encuentre cómodo y desarrolle su actividad asistencial de una manera más adecuada. totalmente de acuerdo, José. Rafa, ¿qué opinas? De acuerdo con lo que habéis dicho, y luego hay otros factores que también a lo mejor podríamos contemplar. No depende de nosotros, pero a lo mejor tener en el futuro una nueva ciudad sanitaria o tener una facultad de medicina puede hacer que se fidelicen también muchos profesionales. El compartir la asistencia del día a día con la capacidad docente e investigadora, pues es un plus al que todos nos gusta. De acuerdo totalmente también. Leti, ¿qué te parece? Yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho y creo que hay alguna cosa muy importante también, que es la longitud de un contrato, la duración de un contrato, no solamente su flexibilidad, su capacidad de estar más rato, menos rato, de lo que es la jornada laboral, es la longitud de un contrato. Tú no puedes no puedes pretender fidelizar a un especialista con un contrato de un mes. Eso es inabordable, y que de hecho es lo que estamos viviendo y lo llevamos viviendo un montón de tiempo. O sea, yo creo que hay que intentar hacer tres cosas. Un maravilloso y súper atractivo hospital, que eso hay que trabajarlo muchísimo. Otro, una jornada flexible, adaptada y más humana, y que todos tenemos hijos, familia y todo esto hay que contemplarlo. Y otro, un contrato de larga estancia, de larga duración, porque es que por menos es que no te mueves, es que teniendo Granada al lado, que son 90 kilómetros, es que te vas a Granada. Entre un mes aquí y un mes en Granada, ¿qué? Pues Granada. Claro. Y lo que hay que intentar es fidelizar con contratos largos, atractivos y buenos. Ese es el Estamos resumen. de acuerdo también. Yo creo que tenemos tres Tres propuestas áreas de trabajo. que habrá que
intensamente. Por último, porque acaban de llegar un par de preguntas y una de ellas nos dice qué consecuencias están teniendo los pacientes no COVID en las limitaciones asistenciales. Yo desde el punto de vista quirúrgico lo tengo muy claro, las consecuencias son prolongación del tiempo de espera para poder resolverle su patología quirúrgica, del tipo que sea. Esto a nivel de endoscopia y demás también está ocurriendo. Por tanto, los pacientes no COVID, en el momento en que no hay camas prácticamente para pacientes no COVID y casi todos los hospitales mayoritariamente son COVID, pues todo lo demás se queda un poco parado. Esto es así, ¿no? La vacuna de la gripe afecta la protección contra el COVID, Rafa. Es la última pregunta que teníamos. Bueno, no es que vaya a proteger frente al coronavirus, sino que lo que se ha visto en otros países, sobre todo en el hemisferio sur, donde ha empezado a circular ya el virus de la gripe, que ha coincidido con el coronavirus, Sí. el que no sufra la gripe hace que tu endotelio no esté dañado, ¿no? Tu mucosa, y entonces no se favorezca el que pueda penetrar al mismo tiempo el virus del coronavirus y coincidan, o haya una coinfección, una sobreinfección, y por lo tanto la patología puede ser más grave. No protege directamente, pero beneficia. Y luego hay, en cuanto a la vacuna del coronavirus, no lo hemos comentado, hay una cuestión que es indudable. Lo que nos va a salvar a nosotros de la pandemia y el poder volver a una vida lo más normal posible en los próximos años va a ser una vacuna frente al coronavirus. Eso no tenemos ningún tipo de duda. Sí. Primero, por la capacidad de transmisión que tiene el coronavirus y segundo, por la inmunidad que no es duradera del haber pasado la infección, aunque sea medianamente leve, provocada por el SARS-CoV-2. Entonces, que la población tenga claro dos cuestiones. Primero, que la vacuna que nos pongan no va a tener tanta inmunidad como nos están vendiendo, no va a ser una vacuna que llegue a 94, 95, 96, que parece que hay una carrera ahora entre las diferentes empresas por ver cuál que ofrece la vacuna que tiene mayor eficacia, con que tengamos una vacuna probablemente no será suficiente. Y segundo, que la gente tenga una cosa muy clara, la vacuna que se le ponga a la población será una vacuna segura. A lo mejor no tan eficaz, pero una vacuna segura al 100%. Eso lo puede tener todo el mundo claro. Muy bien, gracias, Rafa. Bueno, hemos sobrepasado la hora y creo que debemos finalizar la mesa. Y no me queda más que agradecer en primer lugar a los ponentes por la dedicación, el tiempo que habéis echado y por vuestras muy interesantes ponencias que habéis dictado. Agradecer igualmente a la Diputación y a sus servicios informáticos todo este desarrollo en una plataforma para nosotros nueva, pero que creo que ha funcionado bien. Reitero mi reconocimiento a los sanitarios por el esfuerzo tremendo diario que se está haciendo, tanto en hospitales como en atención primaria, como sociosanitarios, y una reflexión final que creo que no la podemos perder de vista nunca. ¿Por qué? Porque a la fuerza de ver números, curvas, estadísticas, nos insensibilizamos un poco. Y tenemos siempre que tener en la cabeza que detrás de cada número había una persona. Fijaros, todos esos 400, no sé cuántos fallecidos, había una persona cargada de expectativas de vida, ¿no? Y de historias personales y familiares detrás. Hay que ponerse en el lugar de los pacientes. Por tanto, vamos a dejar de ver números, vamos a empezar a ver personas que se nos han ido. Sin más, yo creo que podemos dar por concluida la mesa. Gracias de nuevo a todos y hasta la siguiente. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muy bien. Venga, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, José. Chao, José. Hasta luego. Hasta luego, Bueno, Rafa. José María, hasta mañana. Rafa, hasta mañana. Hasta luego. Bueno, ya no sé si hay alguien. Sociales son divisiones de personas que comparten. Bueno, pues nada, ya habéis terminado por lo que veo, ¿no? Acabamos, sí, hemos terminado ahora mismo.
Pues nada, pues enhorabuena y hombre, yo lo he visto muy bien, muy bien organizado y la verdad que ha salido muy bien. Ha funcionado, yo creo que ha funcionado todo, ¿no? Sí, la verdad que se ha escuchado todo muy bien y la verdad que muy bien. Así que bueno, nada, enhorabuena y nos vemos en otra. A la siguiente, muchas gracias por todo. Venga, nada, José María, un saludo. Venga, un saludo, hasta luego. Mientras que en el Hasta estatus luego. no. Cada estatus está jerarquizado, ¿no?